energía 2 para diversificado, pues vamos a hacer un repaso rápido de lo que platicamos en la clase anterior, que era el metabolismo autótrofo y el metabolismo heterótrofo. Entonces vamos a hacer un repaso. Antes de continuar, no sé si ya les había mencionado en otro curso, pero les aviso de una vez, la otra semana son los parciales número 2. Entonces, sí, para que repasen más que todo el contenido de esta clase o lo que veamos el día de hoy, pues es lo que va a ingresar en ese parcial número 2 para que lo tomen en cuenta. Bueno, entonces un pequeño repaso de lo que es metabolismo autótrofo. Entonces vamos a ver que este se da únicamente en las células que tienen cloroplastos, es decir, que tienen la capacidad de captar la energía o de la luz solar, poder utilizarla. Entonces para eso pues los cloroplastos son organelos especializados, tienen esta especie como de fichas apiladas, se llaman tilacoides. Entonces, todo esto pues sirve para poder realizar la fotosíntesis. Únicamente ese tipo de célula pues es la que está especializada para esto. Células como las nuestras, por ejemplo, no tienen esa capacidad, no tienen este organelo, entonces no podemos realizar fotosíntesis. Por lo tanto, nuestro metabolismo no puede ser autótrofo. Entonces, ¿qué hace la célula en este tipo de metabolismo? Va a incorporar el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales y mediante la energía atrapada, o sea, la energía de luz solar, va a fabricar su propia materia orgánica. A eso le llamamos fotosíntesis. Obviamente, pues no estamos viendo aquí el proceso de fotosíntesis como tal. Hablar de fotosíntesis, pues es hablar de una fase lumínica, una fase oscura, la forma en que se procesa esos componentes hasta llegar a la creación de la materia orgánica. Entonces, es un proceso elaborado, complejo, pero que realmente nosotros no podemos realizar. Entonces, una vez fabricadas, estas sustancias son utilizadas en el metabolismo celular, o sea, cuando viene la célula vegetal y ya crea los carbohidratos, crea la glucosa, la usa en su metabolismo, ¿verdad? Ya para fabricar otros componentes necesarios para sus células. Vamos a ver si alguien quiere ingresar, ¿no? Entonces, eso es el metabolismo autótrofo, ¿verdad? Más que todo en plantas y algunos tipos de bacterias que pueden realizarlas o algas. Para recordar entonces el metabolismo heterótrofo, vamos a hablar acá en esta parte, donde este ya es el que nos compete a nosotros, el tipo de metabolismo que tenemos debido pues a nuestro tipo de células, ¿verdad? Que carecen de cloroplastos, entonces no podemos realizar fotosíntesis, pero sí obtenemos nuestra energía pues de lo que consumimos, de nuestra alimentación. Entonces, usamos como fuente de energía el alimento, es decir, materia orgánica de origen vegetal y animal en nuestro caso, ¿verdad? Porque somos omnívoros, comemos de todo. Hasta chatarra comemos porque no sirve ese tipo de alimento, pero ahí estamos comiéndolo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, el alimento no digerido es expulsado de nuestro cuerpo. Lo que ya no se puede utilizar, lo expulsamos en forma de heces fecales, ¿verdad? Se da el proceso de digestión y transformaciones. Esto es todo el proceso en lo que usted come, mastica, degrada los alimentos desde que los mastica, llegan al estómago, se digieren aún más, se absorben en el intestino delgado. Bueno, todo ese proceso es del sistema digestivo. A lo que llegamos a los nutrientes, ¿verdad? Se llega hasta esa parte más pequeña, a las biomoléculas que están presentes en nuestros alimentos. Los nutrientes son los precursores de las macromoléculas. Entonces ya sabemos que según nuestro metabolismo hay dos rutas, ¿verdad? O dos fases, el anabolismo y el catabolismo. Entonces, en el proceso de anabolismo se da un crecimiento y reparación celular, o sea, sintetizamos las sustancias, sintetizamos las biomoléculas necesarias para crecer y para reparar tejidos de nuestros órganos, de nuestras células. Entonces, para eso se realiza el anabolismo. Y a ver, recuérdeme, ¿en el anabolismo gastamos o creamos energía? Gastamos energía. Gastamos Perfecto. energía. Vamos a gastar energía, ¿verdad? Recuérdenme el nombre de la molécula que se usa como batería de nuestro cuerpo, donde se guarda la energía.
ATP. El ATP. El ATP, perfecto, ya casi, ya iban ahí confundiéndose. Muy bien. ATP, ¿y qué significa ATP? Adenosín trifosfato. Muy bien, ahí estamos. Así tenemos que tener las respuestas en la punta de la lengua, pues para eso hay que leer, no hay que dejar que lo de la clase anterior se quede ahí guardado en algún lugar en su cuaderno, no, sino que tenemos que repasarlo. Entonces tienen razón, en el anabolismo vamos a gastar energía. Esa energía se gasta en reacciones químicas de síntesis, y bueno, aquí lo dice, ¿verdad? Que consumen energía. Entonces nuestro ATP lo vamos a usar allí. Luego, pues en el catabolismo, que es la reacción inversa, ahí vamos a obtener energía. Obviamente, pues para que sigamos realizando anabolismo. Si no hay energía, no puedo crecer, no puedo reparar tejidos. Entonces, por eso el catabolismo es necesario. Ahí vamos a obtener energía a través de la respiración celular. A ver si se le recuerdan de este dato que por ahí en alguna vez lo tuvo que haber escuchado. ¿En qué organelo de la célula se da la respiración celular? En la mitocondria. Perfecto. La mitocondria es la central energética de la célula. Ahí es donde pasa todo lo que hacemos, o todas las reacciones químicas que van a dar origen a que haya energía y pues el anabolismo se pueda seguir dando. Muy bien, ¿para qué usamos esa energía, verdad? No solo la gastamos un poco en anabolismo, sí, ahí se gasta, hay una parte, pero esta energía obtenida por el catabolismo de los alimentos que nosotros pues comemos, nos ayuda para poder movernos, para realizar nuestras funciones, la respiración, digestión, etcétera, etcétera, todo lo que usted como organismo vivo hace para seguir vivo, pues necesita energía. Y para las reacciones metabólicas, o sea, usamos la energía para movernos, para nuestras funciones, reproducción, crecimiento, todo lo que vimos ya sobre funciones de los seres vivos y también para el anabolismo, o sea, para las propias reacciones metabólicas. Para eso usamos la energía que obtenemos del catabolismo. Bueno, entonces, este es un repaso de lo que vimos en la clase anterior, para que usted ya vaya listo la otra semana, el próximo martes, y ese parcial pues lo haga excelente. Esa es la meta, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Se recuerdan que ya llevan 3 actividades de reforzamiento. Viernes voy a dar el correo para que puedan entregarlas porque la plataforma yo no veo que... Pues por ahí, ¿verdad? No veo ciertas mejoras. Muy bien, miren, les explico, ¿verdad? Si usted ve esa imagen y dirá que fea la imagen que usó la Miss, es porque estoy utilizando este libro, que es de Biología de Santillana, para estos temas, porque me gustó la forma, está bastante simplificado. Este no lo tengo en PDF y no he tenido tiempo de digitalizarlo, lo quiero hacer porque realmente me sirve mucho. Y no, miren esas páginas a color, ¿verdad? O sea, a mí me emociona ver estas cosas. Entonces, quiero llevarlo a escanearlo completamente y tenerlo ya en PDF para mejorar estas imágenes, ¿verdad? Porque sí dan un poco de pena. Pero, bueno, de momento vamos a trabajar así. No todo el contenido, la mayoría del contenido de biología sale del libro de la editorial Pearson, ¿verdad? Que es un libro más grande. Ese sí lo tengo en PDF. Pero es un poco más complejo para algunos términos y algunos temas. Entonces, voy a estar jugando siempre con estos 2 libros. Y también tienen el libro más pequeño que ya está en Geducar, que ese libro pues es también de ayuda a estos temas. Bueno, dejando ese paréntesis de lado, vamos a empezar a hablar entonces de las herramientas del metabolismo. O sea, ya sabemos que son reacciones químicas, que hay de anabolismo, que hay catabolismo, que hay tipos de metabolismo, ¿verdad? Que pueden ser autótrofos, heterótrofos. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las partículas, las moléculas que intervienen en estas reacciones metabólicas. Entonces, ya hablamos de una y la vamos a reforzar ahorita, que serían las enzimas. Entonces, bueno, y vamos a hablar de cuánta energía puede liberar una molécula de ATP. Y ahorita acabo de darme cuenta que aquí falta algo para cerrar esta pregunta.
Entonces, ¿cuánta energía puede liberar una molécula de ATP? Ahorita vamos a hablar, vamos a asignarle un valor energético pues a esta molécula. Entonces, dos van a ser las herramientas más importantes del metabolismo, las enzimas y la molécula de ATP. Las enzimas ya vimos que facilitan que realmente se puedan dar las reacciones químicas porque en el medio interno tenemos un medio acuoso, o sea, sí se podrían dar, pero la temperatura del cuerpo humano haría imposible muchas reacciones del metabolismo. Entonces, ahí es donde entran las enzimas para ayudar a que se den. Y nuestra moneda de cambio va a ser siempre el ATP. O sea, gasto energía, pues tengo que usar una molécula de ATP o varias, ¿verdad? Destruirlas y sacar la energía de ellas. Gané energía, hay que guardarla de alguna forma. Entonces, ahí es que se utiliza la molécula de ATP para guardar energía. Entonces, estas son las dos herramientas más importantes. Obviamente, pues, ¿cuáles son los reactivos y productos? Pues las biomoléculas, los precursores de estas y las biomoléculas como tales. Entonces, esas pues no vamos a hablar porque son tan diversas, hay tantas cosas que el cuerpo sintetiza y pues es bastante amplio. ¿Qué no va a cambiar en cualquier reacción del metabolismo? Estas dos cosas, estas dos sustancias. Entonces, las enzimas y las moléculas de ATP. Ahora bien, las enzimas tienen un carácter que se llama especificidad, o sea, cada enzima es específica para un tipo de sustrato, entonces las vamos a ver de manera general. Entonces ahora no sé si ya tomó la definición y si no, pues lo puede hacer ahorita mientras le estoy explicando. Vamos a hablar entonces. Las enzimas son moléculas, sustancias de naturaleza proteica, o sea, son proteínas, un tipo de proteínas que el organismo va a utilizar para catalizar. ¿Qué dijimos? Perdón, ¿qué dijimos que era catalizar o un catalizador? A ver, alguien que se recuerde por ahí, ¿qué es catalizar o catalizador? ¿Acelera una reacción química? No. Sí, va a ayudar a que se dé. Ahora les pregunto, tal vez se acuerdan más de esto. Juntar fuerzas. Los catalizadores se involucran en la reacción. O sea, forman parte de reactivos y productos. Se añade una reacción. Bueno, vamos a dejar claro eso ahorita, porque sí veo que hay un poquito de confusión todavía. Entonces, miren pues jóvenes, para que quedemos claros, los catalizadores, tanto en química inorgánica o química orgánica, son sustancias que facilitan la reacción, es decir, que ayudan a que se dé en menos tiempo o a que sea posible que se realice, pero no se involucran, no son ni reactivos, no son ni siquiera productos, simplemente sirven como la condición que ayude a que se dé la reacción, pero no se involucran para nada. O sea, las enzimas no se transforman en estas reacciones químicas, solo ayudan a que se den. Son como de llevar de un lado a otro los electrones y pues hacer que estos pues ya transformen sustancias, pero no es como que vayan a participar. Entonces, las enzimas no participan, solo catalizan. Entonces, estas sustancias proteicas las vamos a utilizar para catalizar reacciones químicas en el metabolismo. Entonces, se les va a considerar como catalizadores biológicos. ¿Qué hacen esos catalizadores biológicos? Aceleran la velocidad de las reacciones entre los sustratos de 1.000.000 a 1.000.000.000 de veces. O sea, si se iba a tardar 46 horas, gracias a la enzima, lo va a hacer que en 1 minuto, por ejemplo. Entonces, imagínense, de 1.000.000 a 1.000.000.000 de veces más rápida la reacción. O sea que realmente las enzimas son muy eficientes en su trabajo. A ver, eso de que aceleran la velocidad, usted ya sabe la relación velocidad-tiempo, ¿verdad? Más velocidad, menos tiempo, son inversamente proporcionales.
Ahora, también eso es inverso a lo que es la energía de activación. La energía de activación, pues, es lo que se necesita para iniciar una reacción. Entonces, la enzima hace que no se requiera tanta energía para que la reacción inicie. Entonces, disminuye la energía de activación. O sea, que no se gasta tanto ATP, o sea, no se desperdicia esa molécula porque la enzima ayuda a que primero la reacción comience sin gastar tanta energía y segundo que se dé mucho más rápido de lo que normalmente se daría. Entonces, las enzimas son bastante eficientes, ¿verdad? Son catalizadores biológicos que aceleran la reacción y disminuyen la cantidad de energía que se necesita para que inicie, o sea, la energía de activación. Acá está lo que les decía, que son muy específicas, ya que actúan sobre un sustrato o un grupo de ellos, pero no sobre otros. Es decir, que, por ejemplo, las coenzimas que van a actuar con la molécula de ATP siempre van a ser la ADP, NAD, perdón, y FAD. Acá, estas dos, NAD y FAD. Esas son las enzimas específicas que van a actuar en la reacción metabólica. O sea, esas van a trabajar siempre con el mismo sustrato, no pueden cambiar. Pero hay muchos tipos de enzimas. Voy a dar un minuto para copiar aquí en lo que voy a ver quién quería ingresar. Creo que no. Bueno. Entonces, vemos que las enzimas son realmente moléculas muy importantes. Entonces, las proteínas son muy importantes y realizan muchas funciones en nuestro cuerpo. Esta de actuar como catalizadores biológicos, pues es una de esas funciones que realizan, ¿verdad? Acá donde dice que son muy específicas, ¿verdad? La enzima no es como los seres humanos, ¿verdad? Que encuentran una pareja, luego encuentran otra, luego se la dejan y se van con otra, ¿no? Las enzimas tienen su propio sustrato y no lo cambian, ¿verdad? Entonces ellas son muy específicas, ¿verdad? Entonces, sean como las enzimas y encuentren un buen sustrato, ¿verdad? Para no estarlo cambiando cada poco, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo, no sé, para contextualizar un poco más esto de las enzimas, ¿verdad? Para que son específicas, ellas sí no andan de sustrato en sustrato, ¿no? Sino que son únicas para un sustrato o para un grupo específico, ¿verdad? No van a cambiar. Bueno, ustedes me avisan si ya terminaron de copiar ahí. O de tomar nota. Ya. Ya, mis. Muy bien. Ya mis. Veamos entonces, pues yo quiero ver, alguien quería ingresar, no es cuando mandan mensajes ustedes. Profesora, Bueno, ¿sí? es que a mí me aparece así para admitir y por eso yo los estoy admitiendo para que a usted no le cueste. Ah, a ti te aparece. Sí, Bueno, aprovechemos, no sé cómo pasó, pero gracias, oíste, muchas gracias. Entonces, por eso es que cada vez que escucho la notificación, pero cuando voy ya no hay nadie. Ah, bueno, es bueno saberlo, muchas gracias. Hablamos de esto, ¿verdad? Entonces, hablemos de los tipos de enzimas. Los nombres son un tanto complicadas, pero hay que relacionarlas, el nombre con la función, o sea, el nombre con lo que hacen. Entonces, esto es para clasificación de enzimas. Las enzimas están agrupadas según su especificidad, o sea, según a qué sustrato van a ayudar a que reaccione en el metabolismo. Todo, en biología, todo tiene terminaciones, ¿sí? Entonces, a las enzimas les vamos a colocar el nombre del sustrato sobre el que actúan, más el sufijo asa. Entonces, en su nombre dice qué es lo que utilizan, o sea, sobre qué sustrato actúan, y la terminación asa ya nos dice que son enzimas, ¿sí? Veamos entonces, por ejemplo, las oxirreductasas. Entonces, acá hasta acá sería el sustrato sobre el que van a trabajar.
y la terminación asas que nos dice que es una enzima. Entonces, ¿qué hacen las oxirreductasas? Pues van a catalizar, o sea, facilitar, hacer que sea más rápida, disminuir la energía de activación en reacciones de óxido-reducción. Como las deshidrogenasas. Las deshidrogenasas pues actúan sobre el hidrógeno. O sea, hacen que se adhiera una molécula de hidrógeno, un átomo de hidrógeno a una sustancia, o hacen que se quite, se deshidrogenice esa sustancia. Entonces, realmente aquí nos dicen qué es lo que hacen. Recuérdense que las reacciones de óxido-reducción involucran transferencia de electrones. Y en biología, en metabolismo, sabemos que esa transferencia de electrones se da gracias a la adición o a la que le quiten un átomo de hidrógeno a una molécula. Entonces, un ejemplo de oxirreductasas son las deshidrogenasas, enzimas que llevan y traen los átomos de hidrógeno, se las adhieren a otra sustancia para que ganen electrones o se las quitan para que pierdan electrones. Entonces, esas son las deshidrogenasas, que son un tipo de enzimas oxirreductasas, o sea, que actúan en reacciones de oxidorreducción. Como les digo, en sí, comprenderlo no es difícil. Lo difícil es tal vez aprenderse esos nombres tan, pues que no los utilizamos en nuestro vocabulario habitual, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que usted lea y repase los contenidos. Entonces, veamos un segundo tipo. Tenemos las transferasas. Las transferasas transfieren grupos activos obtenidos de la ruptura de algunas moléculas, como las transaminasas y las quinasas. Transaminasas en laboratorio químico vemos 3, que nos ayudan a ver si el hígado está funcionando bien o no, según la cantidad de enzimas que tiene, y eso nos determina, ¿verdad?, si el hígado sigue procesando bien los lípidos, por ejemplo. Entonces, transaminasas tenemos la TGO, la TGP y la GGT en la otra. La gamma-glutamil transferasa, la transaminasa, no me recuerdo el nombre de las otras, la TGP y la TGO. Antes eran conocidas como ALAT y ASAT, pero bueno, esos son ejemplos. Como aplicaciones, ¿de qué nos sirve conocer estas enzimas? Pues si sabemos su función, podemos medirlas y nos ayuda a ver si algún órgano está funcionando con normalidad. Por ejemplo, transferasas se las mandan a alguien que tiene problemas con el hígado o con el metabolismo de las grasas, porque entonces si no tiene la cantidad suficiente de estas enzimas, no aprovecha esos grupos que se obtienen de la ruptura de moléculas. Entonces son importantes. De las quinasas no recuerdo ahorita bien la función. Entonces no les voy a mentir. Luego, bueno, pero transferasas relacionadas entonces con lípidos. Cuando vamos al metabolismo de los lípidos, cuando vamos a hablar de otro tipo que serían las hidrolasas, estas intervienen en las reacciones de hidrólisis. Hidrólisis es la ruptura de la molécula de agua. Uy, permítame. Bueno, perdonen. A ver, entonces estábamos por hidrolasas, es otro tipo de enzima. Intervienen en las reacciones de hidrólisis, o sea, ruptura de la molécula de agua, para obtener monómeros a partir de polímeros. O sea, monómero es una sustancia simple y polímeros es una sustancia compleja. Entonces, las hidrolasas actúan más que todo en las reacciones catabólicas, como la glucólisis y el metabolismo de los lípidos. Entonces, también vamos a obtener sustancias simples a partir de sustancias más complejas. Entonces, ahí vamos a encontrar enzimas digestivas, o sea, enzimas que utilizamos en el proceso de catabolismo. Y encontramos a las glucosidasas. A ver, si dice glucosidasas, asas es de enzima, ¿sobre qué sustrato o sustancia creen que actúa? Si es una En la glucosidasa. glucosa.
La glucosa. Exactamente, sobre la glucosa. Entonces, estas la usamos para el catabolismo de carbohidratos. ¿Y las lipasas, sobre qué sustrato creen que actúa? Los lípidos. Los lípidos. Los lípidos. Entonces, las hidrolasas son enzimas que vamos a emplear en reacciones de catabolismo, o sea, de digestión, de destrucción de ciertas biomoléculas. Entonces, la glucosidasa, pues para el metabolismo de la glucosa, y las lipasas, pues para los lípidos. Y luego tenemos otro tipo de enzimas que son las ligasas. Las ligasas realizan la síntesis o degradación de enlaces fuertes. O sea, ahí estamos hablando ya de como los que están presentes en la molécula de ATP. Entonces ahí entran en acción, por ejemplo, las sintetasas. Las sintetasas las usamos en la síntesis y para eso hablamos ya de moléculas más complejas como ARN y ADN, ¿verdad? Que ahí hay enlaces bastante fuertes que cuesta de romper, pero son necesarios. El ADN pues se desdobla para formar las moléculas de ARN y el ARN pues se utiliza en la síntesis de proteínas. Entonces ahí entran en acción las sintetasas y también las carboxilasas para ácidos carboxílicos. Entonces son bastante específicas. Miren, esto es bastante general. Porque si viéramos de manera específica cada enzima, pues estaríamos hablando de un tipo de enzima por sustrato y hay muchos sustratos, muchas sustancias que metabolizar en nuestro cuerpo. Entonces sí hay que ponerle bastante atención a eso. Bueno, aquí creo que sí hay que tomar notas, sí hay bastantes palabras complicadas para aprender, pero con que entendamos esto de que el nombre de una enzima es el nombre del sustrato sobre el que actúa más el sufijo asa, ya nos damos una idea sobre qué trabaja. Entonces, tienen un minuto para copiar. Miren, como realmente no me gusta quedarme con la duda y tampoco dejar la información a medias, ahorita pues aquí investigando para poder quitarme esta duda y ya darles una definición de las quinasas, pues las acabo de encontrar, ¿verdad? La quinasa, que al final es una enzima, cataliza la transferencia de un grupo fosfato desde el ATP a una proteína. O sea que las quinasas van a transferir un fosfato del ATP para brindar energía a la síntesis de proteínas. Bueno, eso sería más que todas las quinasas. Entonces, transaminasas tienen más que ver con lípidos y las quinasas, pues, con la síntesis de proteínas. Bien, y aquí acabo le estaba leyendo ahorita, transaminasas, dice enfermedades del hígado cursan con una elevación de las transaminasas, exactamente lo que les estaba mencionando. Aunque no siempre significa que la persona esté enferma, ¿verdad? Sino que pueda ser de que tenga problemas para digerir, pues, algunos lípidos, por ejemplo. Y eso se relaciona mucho con el estilo de vida que usted tenga, ¿verdad? Si come saludable, si come demasiada comida chatarra, si bebe alcohol, todo eso tiene que ver con la salud de su hígado. Entonces, cuando una persona se alcoholiza mucho, pues le pone demasiado trabajo al hígado, que pues en lo que tarda en desintoxicarlo de ese alcohol en la sangre, pues deja algunas funciones de lado, ¿verdad? Como son la síntesis de los lípidos y otras sustancias. Entonces sí, le ponen pues bastante presión al pobre hígado y por eso es que al final problemas como el alcoholismo nos llevan a un cáncer de hígado, que es lo que dicen, murió de cirrosis. Bueno, ni lo dicen así, dicen murió por borracho. Entonces, lamentable, ¿verdad? De que realmente desencadenamos enfermedades en nuestro cuerpo
por una mala alimentación o por malos hábitos como beber, ¿verdad? Beban agua pura, por favor. Bueno, a ver, ¿ya podemos cambiar de diapositiva? Ya, Miss. Vale. Profesora. ¿Sí? Bueno, no sé si me dijeron ya, pero voy a asumir de que dijeron eso. Es que no les entendía lo último. Vamos con la acción de las enzimas. Ya lo vimos en el video de metabolismo que les enseñé en la clase anterior, pero bueno, siempre hay que dejar los conceptos pues un poco más claros. Entonces, para hablar de la acción de las enzimas, pues tenemos que entender cómo es que son las enzimas, o sea, cuál es su estructura. Pues no nos vamos a meter tan profundo en la estructura de las proteínas porque es hablar de tipos de enlaces, de moléculas, de aminoácidos. Y no es complicado, pero sí nos complica ahorita la comprensión de este tema, entonces no nos vamos a desviar a eso. En cuarto tuvieron que hablar de las biomoléculas, y entonces me imagino que pues ahí vieron la estructura de las proteínas, ¿verdad? Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, no me recuerdo si se llama cuaternaria, pero ya es como, van así en niveles hasta el cuarto nivel. Entonces, me imagino que de eso ya lo platicaron. Y si no, pues hay que repasar los temas del año pasado, que ya nos sirven de base para los temas de este año. Entonces, regresando al tema, antes de que me pierda ahí hablando de otras cosas. Vamos a hablar de la acción de las enzimas. Entonces, ya sabemos que catalizan las reacciones metabólicas, o sea, que ayudan a que éstas se den y que sean más rápidas y que se gaste menos energía en ellas. Bueno, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo hacen eso? Entonces, vamos a tener aquí que las enzimas ejercen su acción uniendo o separando moléculas que van a reaccionar. O sea, es como de llevar y traer. O sea, ¿qué necesita? Vamos a poner un ejemplo bastante simple, tanto fuera del lugar, pero por ejemplo en una tortillería, algo cotidiano, está la señora que va a hacer las tortillas. Ella es la que las va a transformar la masa y nos va a entregar esas tortillas redonditas ahí calientitas, recién salidas del comal. Lamentablemente las va a echar en una bolsa de plástico porque usted no llevó servilleta y todo eso. Pero esos son detalles técnicos. ¿Qué necesita? O sea, ¿cuál es la materia prima que necesita esa señora para poder hacer tortillas? La masa. La masa. Digamos que ella está muy ocupada en su tortillería, pero necesita ya empezar a hacer tortillas, ¿verdad? Porque ya la gente ya le está haciendo fila afuera de la tortillería. Entonces viene, no sé, su hija, un señor, una señora, un patojo, como lo quieran decir, y esa persona dice, bueno, ella necesita esa masa para hacer sus tortillas. Va ¿cómo se llama? Al molino y trae la masa que ya, pues ellos realizaron su función ahí, ¿verdad? Agarra la masa y se la lleva a la tortillera, ahí a la tortillería, para que haga tortillas. Entonces, lleva la masa y la señora pues empieza a hacer su trabajo y a entregar los pedidos. Ese muchacho que llevó la masa del molino a la tortillería no hizo ninguna tortilla, ¿o sí? No. No, él no las hizo. O sea, él no se involucró en eso, solo ayudó llevando la masa de un lugar a otro. Por eso les digo, es un ejemplo extraño, pero realmente eso es lo que hacen las enzimas. Ellas solo llevan la materia prima de donde se produjo a donde se va a utilizar. Aquí está la masa para tus tortillas, ya estuvo. No hizo nada, no se involucró, ella no hizo la masa, ella no hizo las tortillas, o sea, no es parte de los reactivos y no nos ofrece un producto. Pero sí nos ahorró el gasto de energía de tener que ir caminando hasta el molino y llevar la masa. Nos ahorró ese tiempo también, porque lo que me tardaba yo en ir a traer la masa y empezar a trabajar, la gente se enoja porque está esperando sus tortillas. Eso es lo que hace una enzima.
Entonces viene y agarra, por ejemplo, los aminoácidos que se sintetizan o que se producen del metabolismo, del catabolismo, y los lleva al ribosoma y le dice, bueno, aquí está tu materia prima, y el ribosoma ya hace proteínas. Entonces, la enzima en sí no hizo nada en la reacción más que llevar el material, ahorrar tiempo y un gasto de energía. Eso es todo. Esa es la acción de las proteínas. Ahora bien, ¿verdad? Entonces, para poder hacer eso, pues tienen una estructura que les permite llevar el sustrato. Entonces, ya saliendo del ejemplo de las tortillas, que fue lo único que se me ocurrió más claro para explicar esto, o sea, ¿qué es lo que hacen? ¿Verdad? Unen y separan moléculas que van a reaccionar, o sea, las llevan y bueno, reaccionen, pero no se mete ella, ¿verdad? Las deja trabajar. Entonces las sustancias reaccionan, o sea, los sustratos son la materia prima que va a participar en la reacción. Se unen a la enzima, o sea, ella se prepara para llevarlos en su centro activo. O sea, tiene un centro activo, una parte donde se puede adherir el sustrato. A eso le llamamos centro activo. Si el resto de la enzima, pues no sirve para eso, solo el punto donde se va a unir el sustrato es su centro activo, ¿verdad? Entonces, de esta manera los sustratos se acercan, interactúan con los aminoácidos de la enzima, se reconocen, le dice, si yo soy tu sustrato, ah, bueno, entonces lo capta. Entonces, reordenan sus enlaces, o sea, la estructura de la enzima cambia un poco para poder llevar al sustrato y ya sea que la reacción se dé encima de la enzima o pues esta la lleve al lugar donde se vaya a dar. Entonces, como reordenan sus enlaces, estos van a generar la reacción química. Entonces, ya hay un nuevo producto. O sea, es como que ocurrieran sobre la enzima. La enzima está así, la reacción está dándose sobre ella, pero ella no interactúa. O sea, no hace que nada de la enzima cambia. Solamente le sirve a esos sustratos como espacio para que reaccionen y ya obtengamos los productos. Entonces, algunas enzimas solo actúan cuando están presentes con una molécula llamada coenzima, que si es orgánica, o cofactor si es inorgánica. ¿Se recuerdan de que la NAD y la FAD son coenzimas? No son enzimas. O sea, la coenzima es como una partícula que ayuda a que se active la enzima y que la enzima ayude a la reacción. O sea, es como una cadenita de trabajo aquí, ¿verdad? La coenzima sería el amigo que le dice al de la que va a llevar la masa, apúrate que ya la están esperando. Y solo eso le dice y ya el muchacho llevó la masa. Entonces, eso es una coenzima, algo que activa la enzima y le dice, tenés que ayudar. Y la enzima lo hace. Entonces, para eso es la coenzima. Si es orgánica, como el NAD y el FAD, que son derivados de vitaminas. Ahora, si es inorgánico, es un cofactor. Un ejemplo de esto sería el calcio, que actúa en la coagulación. El calcio es inorgánico, pero si no hay calcio, no se activa una parte de la cascada de coagulación y no podemos formar un coágulo para cubrir una herida. Entonces es un cofactor, ayuda a que las enzimas involucradas en ese proceso pues actúen. Veamos aquí entonces tenemos a una enzima libre, ¿verdad? No está trabajando. Si necesita un cofactor, pues el cofactor le dice, mira, ahí viene el sustrato. Entonces se activa. Entonces el sustrato se une al centro activo de la enzima, se da el complejo enzima-sustrato, o sea, la unión de estos dos. La enzima pues va a cambiar con la unión del sustrato únicamente para que encaje bien. Luego se da el complejo enzima-productos porque estos sustratos empezaron a reaccionar ahí encima de la enzima. Voy a cambiar esa palabra encima. Sería sobre la enzima. Y ahí se da la reacción química y ella bien, gracias, ¿verdad? Solamente sosteniéndolos. Y luego los productos dejan el sitio activo de la enzima. Entonces ya están formados, le dicen gracias y se van. La enzima en sí lo único que hace para poder, el único cambio que obtiene es que se adecúa bien a la forma del sustrato para que encaje como que fuera una cerradura y la llave, nada más. Entonces, ahí sobre ella es que los sustratos hacen y deshacen su reacción química y luego se marchan.
Entonces la enzima no interactuó con ellos, no reaccionó, no cambió más que su forma, pero no su estructura química. Por eso decimos que es un catalizador. No se involucra en la reacción, solamente ayuda a que se dé. ¿Cómo? Pues aquí con este complejo enzima-sustrato y enzima-productos. O sea que los sostiene para que reaccionen entre ellos. Bueno, a ver, yo sé que este tema puede ser un poquito complicado, pero espero que esté más claro, que sigamos repasando. No sé si hay alguna duda para poderla aclarar de una vez. Veo caritas preocupadas ahí en las cámaras, muy serios. Sí, vamos a repasar, ¿verdad? Por el día de hoy creo que solo hasta aquí vamos a llegar y en la próxima clase ya vamos a hablar de la energía de activación y continuamos con este tema. Ahorita está incompleto, no hemos terminado, entonces hoy hablamos, imagínense, solo 3 diapositivas. Hablamos de las herramientas del metabolismo, que son las enzimas y el ATP, los tipos de enzimas y pues cómo van a actuar. Creo que sí vamos a ver la energía de activación para que entendamos este concepto que va muy relacionado con las enzimas. Y ya dejamos la molécula de ATP para la próxima clase. Entonces vamos a terminar hasta acá. Dijimos que la enzima es un catalizador biológico que ayuda a disminuir el tiempo de que lleva la reacción hasta de 1 millón a 1 trillón de veces más rápida. También dijimos que disminuye la energía de activación. Entonces, ¿qué es la energía de activación? Este es un concepto que nos sirve para química inorgánica también. Para el curso de para el curso de química, cuando hablemos de reacciones, este concepto nos sirve un montón. Entonces, la energía de activación es la cantidad mínima de energía que se requiere para llevar a cabo una reacción. O sea, lo mínimo que necesito para que empiece la reacción. Entonces, veamos acá este esquema. Dice, energía de activación. Sin la enzima, gastamos mucha energía inicial. O sea, estamos por acá, empieza la reacción, tenemos que gastar todo esto de energía. Con una enzima requiere menos energía para que la reacción nos dé los productos que necesitamos. Entonces, por eso las enzimas son tan importantes. Entonces, esta energía, entonces, al finalizar, pues se pierde, ¿verdad? Porque termina la reacción química. Entonces, estamos viendo que se necesita más energía para empezar una reacción cuando no hay enzimas. Y con las enzimas se disminuye. Entonces, esa es la capacidad que tienen las enzimas. La capacidad de disminuir la cantidad de energía que requieren los sustratos. Miren, pues en biología, sustratos es lo mismo que reactantes y reactantes es lo mismo que reactivos. Cualquier reactivo o reactante es una sustancia que va a participar en una reacción química y se va a transformar para dar lugar a un nuevo producto. Eso es reactante o reactivo. En biología, sustratos es sinónimo de reactivos, entonces. Bueno, entonces va a disminuir la cantidad de energía que necesitan estos reactivos para activarse y empezar con la reacción. Así la reacción puede iniciar con un nivel más bajo de energía de activación. No se gasta tanto para iniciarla y así nos ahorramos de esa energía contenida en la molécula de ATP. No gastamos más ATP del necesario. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar entonces con la definición de energía de activación para poderlo asociar a la función de las enzimas. El día de hoy hasta aquí y en la próxima clase vamos a ver entonces los tipos vamos a hablar sobre la molécula de ATP, ahí sí vamos a conocer cómo está estructurada y el punto exacto donde se guarda la energía y cuánta energía guarda una molécula de ATP. Este contenido con el de la próxima clase es lo que entra en el parcial número 2, para que lo tomen en cuenta, por favor. Bueno, vamos a terminar aquí la grabación.